pues allá Los Ángeles le decía, ¿ok? Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar entonces con lo de donde dejamos hace una semana. Este pequeño curso de introducción a la mística solo pretende de alguna manera que nosotros en el campo de lo espiritual, más que de lo religioso, vayamos madurando para que también nuestra fe sea una fe con raigambre, con fuerza, y para que ocurra algo que creo que es lo que desde una experiencia de fe creyente en cualquier persona, de cualquier religión, cualquier credo o práctica religiosa, creo que debería suceder, y es cómo se da ese proceso de transformación en el ser humano. Fundamentalmente, la experiencia mística va a hablar de ello. ¿Cómo se da? Porque no es, y creo que eso en otras situaciones también creo que funciona igual, pero sobre todo en la experiencia espiritual, si hay lo que podríamos llamar, si se da una afección de lo divino en la persona, pues tiene que darse una afección de lo humano. Porque entendemos que lo uno y lo otro no van separados, ¿no? Se sobreentienden el uno y el otro, se autoimplican. Entonces, cuando hablamos de mística, decíamos, aunque nos parezca una expresión rara, pero no es una expresión rara realmente, quizás no estamos muy familiarizados con la expresión mística, pero no es absolutamente nada raro, decíamos la clase pasada, porque la mística la podríamos definir de una manera muy simple, muy sencilla, como una relación profunda con el misterio que nos habita, o con una experiencia cierta y profunda de Dios, por decirlo así, de una manera rápida, que luego precisaremos otras cosas. Entonces, no es nada raro, tanto en cuanto no es algo que esté fuera de una experiencia de la que nosotros regularmente hablamos o que decimos vivir. Ahora bien, una cuestión es que nosotros hablemos de experiencia religiosa, ¿no? Como la canción de Enrique Iglesias, y que hablemos de experiencia espiritual, que aunque en primera instancia nos parezca que es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que nosotros también como creyentes estamos más plantados en la experiencia religiosa que en una experiencia espiritual. ¿En qué conocemos la diferencia? ¿Y cómo podemos saber que podemos ser altamente religiosos y cero espirituales? ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque lo uno no es equivalente de lo otro. Podríamos decir, en primera instancia, que el espiritual es religioso, o que tendría que ser religioso, pero que el religioso no necesariamente y no siempre es espiritual, ¿no? Con una expresión paulina lo podríamos decir de esta manera. Pablo dirá: los que se dejan guiar por el Espíritu, dice Pablo, son espirituales. Y los que se dejan guiar por la carne son carnales, ¿no?
pues eso valdría aquí lo mismo y lo podemos equiparar. Porque la relación que yo establezco con esa divinidad en la que yo creo, la puedo establecer en los dos términos, en lo religioso o en lo espiritual. Y ahí, si nosotros no tenemos una mediana claridad, creo que nos vamos a equivocar, o puede ser que nos hayamos equivocado, no de mala fe, pero que sí hayamos estado, o que estemos instalados acá, pero que no estemos instalados en lo espiritual, en lo místico, ¿no? De hecho, creo que hoy por hoy, pero sobre todo en los grandes teólogos de la iglesia, quizás no en nosotros, del común de los mortales, afirma cada vez más, con mayor fuerza, que la mística, la experiencia mística, es la tabla de salvación para el creyente. ¿Por qué? Porque hemos estado instalados demasiado tiempo en lo religioso. Miren, todo esto, lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta y vamos muy atrasados. Pero todo esto realmente, lo religioso, comienza a cambiar, ¿no? Cuando aparecen todas una serie de revoluciones bastante fuertes, ¿sí? Que comienzan a darse, digo yo, pero a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, y comienza desde la era industrial. Por ejemplo, desde lo religioso, plantéense ustedes, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? O simplemente los planteamientos de Galileo Galilei, para que nos demos cuenta cómo estamos desfasados en cuanto a lo uno y lo otro. La teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, no significa o no debería significar ningún problema en el campo religioso, concretamente. La teoría de la evolución de Darwin no está peleando con el libro del Génesis. Como somos tan religiosos, nos ponemos a pelear con Darwin, como lo hizo la iglesia muchos siglos. ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra? ¿Qué decía la iglesia? El Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Qué decía la ciencia? La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué hacía la iglesia? Excomulgar a quien no dijese que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y a quien no afirmase categóricamente que efectivamente la creación, como aparece en el libro del Génesis, era así una varita mágica en la que Dios nos hace existir en un momento determinado. Ninguna de las dos es cierta. Pero, en nombre de la religión, hay que anatematizar. Anatema es el que no acepte esto. Excomulgar al que no crea esto, ¿no? Muchas cosas cambiaron desde la era industrial, muchísimas, ¿no? Donde hasta ese momento todo era explicado por la iglesia, por lo religioso, todo. Pero parece que no nos hemos dado cuenta que esto cambió hace mucho tiempo y queremos seguir exactamente igual. De hecho, en esto no hemos cambiado mucho. En catequesis, yo lo digo porque soy cura y lo sé, no me estoy inventando nada. ¿Cuántos catequistas, por ejemplo, siguen enseñándole a los niños, cuando hablan de la creación, justamente, que aparecimos así como una obrita, ¿no? Que Dios cogió la varita mágica, ¡pum! Aparezca el hombre y apareció. ¿Sí? Y hay que usted no enseñe eso. No, pues el Génesis no dice nada de eso. Y la teoría de la evolución dice que de dónde venimos nosotros. Del mono, por allá de una se me fue la palabra. Bueno, total, del agua, de una ameba por allá, de alguna vaina de estas razas. Bueno, evolucionista, ¿no? La teoría evolucionista de Darwin, el mico, el mono. Entonces, claro, cuando uno
comienza a pensar en que nuestros antepasados vivían colgados de los árboles, pero por Dios, qué mal gusto, eso es una herejía. Pero si Dios nos creó tan lindo y un mono tan asqueroso, que es de mi abuelito por ahí colgado o mi bisabuela por ahí colgada de una rama. Pues sí, allá estaba colgada la bisabuela tuya, la mía y la del otro, y el tatarabuelo y el otro, todos. Claro, pero como no entendemos qué significa creación, qué significa que Dios crea, entonces eso hay que afirmarlo. ¿Cómo que el libro del Génesis se equivocó? No, el libro del Génesis no se equivocó. Lo que el autor sagrado quiere explicar es qué es creación. Y el Génesis se escribe, ¿cuándo se escribe el Génesis? ¿O es que la tierra apareció con el Génesis? Millones y millones de años. Y lo que pretende el autor sagrado es, a partir de una experiencia de Dios, tratar de explicar desde una experiencia divina la existencia del ser humano, para afirmar que procedemos de Dios. Así vengamos del mico, de la ameba, del mar, del pescado, de la anguila, de lo que sea, ¿no? Bueno, eso es solo para decir algo. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que madurar en todo ello, ¿sí? Entonces, las religiones abanderadas, ¿no? Siempre se ha creído guardiana, ¿no? Para explicar todo. Integristas totales, porque somos integristas fatales y horrorosos y obsoletos. Por eso la religión ya no responde a muchas preguntas del ser humano, pero es una religión trasnochada, obsoleta, integrista, que pretende explicarlo todo. La experiencia mística no va por ahí, ¿no? La experiencia mística alude a una toma de conciencia, si queremos verlo de esa manera, de lo que a mí, ¿no?, me hace ser lo que soy hoy, evidencia en mí un proceso, ¿no?, que llega a una conformación de lo que es el hombre y de lo que implica existir desde Dios, con una afección y una transformación en el comportamiento de la persona. Pues que ese mico que antes era mico, que era el chimpancé, que venía de la ameba, que era violento, el hombre de Cromañón, el Homo faber, el Homo sapiens, ¿no? Pues que ha evolucionado hasta ahora, y en esa evolución aparece algo que se llama la conciencia, y que esa toma de conciencia le lleva a pensar mucho más allá de lo que él es simplemente en lo que aparece, para ir al trasfondo de lo que puede ser que cause en él esa transformación de orden comportamental que lo lleva a orar y a vivir de una manera no bestial, no brutal, como vivimos siempre, sino lo que ellos llaman una manera divina. Por ahí más o menos se ubica la experiencia mística. Eso es muy sencillo de entender. ¿Qué sentido tienen, ustedes que son tan buenos creyentes, qué sentido tienen, por ejemplo, las promesas que ustedes le hacen a Dios? Cuéntenme, yo escucho. A ver si he aprendido como cura o no. ¿Qué sentido tiene? Porque eso es todos los días. Padre, le prometí al Señor que iba a ver al negrito de Buga, sí. Ojo pues, la estructura. Le prometí al Señor que iba al negrito de Buga, sí. Él me ayuda a conseguir la mujer de mis sueños. Y le apareció lo más horroroso de este mundo. Ahí quedó mal el negrito, Dios y todo el mundo. O esa sería la mujer ideal. Voy al santuario de Lourdes de Fátima, sí. Para el próximo mes yo tengo el trabajo que he soñado, ser vicepresidente de la República. No le funcionó. Dios siempre queda mal porque Dios no cumple esas expectativas humanas. Entonces, ¿cómo voy a creer en alguien que no cumple lo que yo deseo? No vale la pena. O ustedes explíquenme eso. ¿Fundamentamos ahí la experiencia religiosa y de Dios o no? Y por eso somos tan malos creyentes. Y por eso nuestra fe dice que vacila y se acaba a la primera de cambio. Y la primera de cambio es cuando Dios no me cumple. Y Dios debe ser que es un incumplido de miedo. Porque la desbandada es mucha. Como que le olvida todo. Y el místico habla de una experiencia
de una búsqueda de Dios desnudo y sin intereses. ¿No? ¿Recuerdan la poesía de los 8 días? ¿No me mueve mi Dios para quererte? Eso. Ni lo uno, ni lo otro, ni lo bueno, ni lo menos bueno, ni lo regular, ni. Entonces surgen esas preguntas que surgen en ustedes y en mí, que somos tan buenos creyentes. Padre, entonces, ¿para qué sirve creer? Y yo de una vez les digo, si usted cree para que la vida le cambie, chaolín, adiós. Busque otra secta, otro garaje o métase donde usted crea que le soluciona la vida. ¿Por qué no es? ¿Qué significa la gratuidad de creer en Dios? ¿O usted cree en su hijo por lo mucho que le va a reportar en su vida y le sale un hijo calavera de aquí a París? ¿Se le acabó su amor por su hijo? ¿Qué pasa con Dios? Porque sí nos pasa con Dios. No con el hijo, no con el otro. ¿Por qué sí nos pasa con Dios? Como Dios no cumple mis expectativas, las mías, ese Dios no vale. Entonces nosotros podemos ser, vuelvo y repito, podemos ser altamente religiosos. Altamente, que de hecho lo somos. Y pobremente espirituales. Y la única salida de esto es justamente la experiencia mística, la experiencia de Dios, gratuita y libre de todo lo que no permita que realmente sea lo que tiene que ser, libre de cualquier interés particular, ¿no? Entonces, miren, religiones guardianas, integristas, obsoletas, y esto no es una crítica dañina, ahí entramos nosotros, ¿no? Ahí entramos nosotros. Por eso, desde el Vaticano II, que ya pasó hace muchos años, 1965, desde ese entonces, el teólogo jesuita Karl Rahner hizo célebre una expresión que no era de él, a su vez era de otro teólogo, pero él la hizo célebre a partir del Vaticano II. Mire, ha corrido mucha tinta del 65 hasta hoy, ¿no? Más los millones de años atrás, pues para no quedar muy mal. Y él decía, Rahner, el cristiano del siglo XXI ¿será místico o no será cristiano? Si le hacemos caso a esa aseveración de Karl Rahner, tendríamos que decir, sintiéndolo mucho, ¿qué? ¿Que se equivocó él? No. Que no somos místicos, que nuestra religión es una religión de puro interés, no mediático. Dios es mediático. Dios es el que tiene un oficio de bombero, es el apagafuegos. Dios tapahuecos, es el tapahuecos, ¿no? Entonces, como Dios entra en esa categoría, es muy complejo entablar una relación con Dios de esa manera cuando yo creo que continuamente me está fallando en la vida y no me está arreglando mi existencia. Saltar por encima de eso ha sido muy complejo para nosotros, y no porque no tengamos testigos que nos han enseñado lo contrario, sino que nuestro énfasis a nivel religioso ha sido totalmente distinto. A ustedes les hablan de mística y dicen, ¿y qué es? Piensan que eso es New Age, ¿no? Eso es nueva era, eso es de los millennials, eso es de astrología, eso es por la de la cartomancia, el tarot terapéutico. Pues no. Es una cosa rara, que eso no sé a qué sabe. Y le están hablando justamente de la esencia, miren, de la vida cristiana, y aparte de eso, de lo que constituye realmente la grandeza del ser humano. Hay que decirlo como se dice sobre el cristianismo. El cristianismo no es un conjunto de leyes y normas morales. El cristianismo es una experiencia divina, es un estilo de vida. Por eso decíamos también, y eso tiene que ver con la experiencia mística, la experiencia mística no es un saber de Dios, no es un saber sobre Dios, sino un sentir y un gustar y un saborear
a Dios, que es distinto. De ahí viene sabiduría. Mire, el sabio en este orden es el místico, que es el que sabe saborear lo divino y no sabe contar qué es lo que saborea. Aquí no aparece nada, ¿no? Luego leeremos unos textos del Santo Padre Juan de la Cruz, esos textos tremendos en los que nos deja sin nada, sin devociones, sin cositas, nos va limpiando todo y nos deja sin nada. Pareciera que nos tenemos que quedar sin nada para poder empezar a buscar a Dios, por Dios y cómo es Él. Entonces, ¿de qué se trata? Se trataría fundamentalmente de desaprender, como digo yo siempre, para aprender. Desaprender para aprender. Y para eso hay que dar unos saltos significativos, ¿no? Muy fuertes en este orden de percepción de cosas. O, como decimos siempre, hoy, menos mal que no ha dicho nadie, pero ya yo estoy enseñado que en esta clase todo el mundo, todo el mundo no, soy paisa y no exagera. Mucha gente, el primer obstáculo es, eso es una manera, usted me ha escuchado, como lo he dicho yo muchas veces, de esquivar el bulto y autojustificarme, porque siempre la expresión es, padre, pero es que ustedes tienen la culpa, porque ustedes nos han educado así, sí y no. Los curas así formados, yo no, pero yo también tengo mucha más edad que muchos de ustedes y a mí me formaron igual que ustedes, ¿no? Pero como es cuestión de experiencia, de encuentro con el misterio, con lo que hay dentro, no podemos nosotros eximir la responsabilidad que tenemos, porque a ti nadie te impide que hagas una experiencia limpia de Dios, que esté libre de todo ese andamiaje religioso que tenemos detrás. Lo religioso sirve, y yo siempre pongo esta expresión, porque entonces también expresiones como esta, padre, entonces ¿con qué nos quedamos? Entonces nos rezamos rosario, comenzó el otro día, padre, ¿y qué hago yo con tanta novelita que tengo? Yo digo, pues quémela, ¿qué va a hacer? ¿Y qué hago con esto? No, esa no es la pregunta. ¿Por qué? Porque si eso le soluciona ser místico, hágalo. Pues ir a quemar todos los rosarios que tengo en las novenas y con eso ya solucionado, hágalo. Lo religioso, lo he dicho yo siempre que doy esta clase, juega el papel de muletas. Cuando ustedes se accidentan, que los operan de la rodilla, lo demás, que tienen que estar en terapias, mientras vuelven a caminar, tienen que ayudarse de las muletas o la silla de ruedas o el caminador. Cuando ya están bien, ¿qué hacen? ¿Siguen utilizando las muletas? No. ¿Qué hacen? ¿La sueltan? ¿La sueltan? No. La sueltan. La religión cumple la función de muletas. Y cuando ya están caminando, suéltenlas. Es donde entra la mística. Pero nosotros queremos la seguridad de las muletas. No queremos la otra. Porque aquí, en esta experiencia, ahí no hay promesas de nada, aquí no hay milagros, que es lo que todos buscamos, aquí no hay haga esto y yo le doy esto, nada de eso aparece aquí. Limpio. Con la expresión sanjuanista muy oportuna, buscar a Dios desnudo. Es decir, sin intereses de ningún tipo. ¿Usted por qué busca a Dios? Por Dios. Blas Pascal, pensador del siglo XVI, XVII, decía, entre otras cosas, ¿qué pierdo yo creyendo en Dios? Se preguntaba él. Decía, si creo en Él, no pierdo nada. Pero si el hecho de creer en Él reporta a mi vida, ¿no?, cosas bellas y positivas, pierdo más no creyendo en Dios que creyendo en Dios. ¿No? Todo pasa por el tamiz de la experiencia mística, de la experiencia espiritual profunda,
donde lo religioso sirve para apuntalar, pero no para permanecer ahí. Y ustedes saben que todo fanatismo es dañino, religioso, político, cultural, todo fanatismo es horroroso. Y nosotros, tristemente, los católicos, apostólicos y romanos, somos altamente fanáticos. Hay que me toquen eso para que vean. El cura va directo a la hoguera. A la hoguera. Hay que me lo toquen. No hay manera. Pues, pero es que el primero que cayó en la hoguera fue Jesús. Hipócritas y fariseos, que no conocen a Dios y predican de un Dios que no conocen. Hipócritas y fariseos, que viajan 30 millas para convertir a un cristiano y después lo mandan al infierno. Hipócritas y fariseos. Le tocaba la hoguera, de un tipo así es insoportable. Nosotros seguimos sin soportar a Jesús. Se nos hace insoportable el tipo. Como yo me pregunto a una señora un día, padre, no diga tipo que es Dios. Ah, bueno, ese tipo Dios. Qué ofensa porque dije tipo. Integristas a más no morir. Fanáticos por donde podemos. Ese no es un tipo, padre, ese es Dios irrespetuoso. Y esos somos los buenitos. No va por ahí. No va por ahí. ¿No? Esta cita, una cita muy linda, vamos a ir a lo religioso y a lo espiritual, así rápidamente para que veamos dónde nos ubicamos. Pero les voy a hacer esta lectura pequeñita de un místico sufí, ¿no? Interesante. Es un místico del siglo XII. Miren lo que escribía. Hubo un tiempo. Este es un musulmán, no es cristiano. No, declarado sí por lo que dice. Hubo un tiempo en el que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Miren a ver si nos parecemos. Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos. Es templo de ídolos y caaba de peregrino. Es tablas de la ley y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Qué fríos y lejos estamos. Y lo único que Jesús predica es el amor. Nada más. San Agustín dirá, mi carga y mi peso es el amor, y voy a donde Él me lleve. Y Teresa de Jesús dirá, sin amor todo es nada. Y Juan, el evangelista, dice, Dios es amor, no un ser que ama, sino el amor que ama. La religión no es la religión del amor. Pero nosotros vamos por la ley y la ley. Y eso es horroroso. De todo punto de vista, horroroso. Hijos de una formación, sí. Hijos de una cultura, sí. Hijos, pero el ser humano tiene capacidad de, ¿no? De cambio, capacidad de, es capaz de, el ser humano es capaz de, ¿sí? Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Tenemos que comenzar por romper, si lo podemos llamar así, una inercia tremenda que hemos mantenido durante muchos siglos y superar una serie de tabúes que tienden a frenar todo un proceso místico en la persona. Eso hay que hacerlo. Y esta clase, esta introducción a la mística es con humildad como un aliciente, ¿sí? Para que hagamos esto, para que intentemos por lo menos, ¿no? Entonces, y nos aventuremos en ello. Una palabrita sobre
religión y espiritualidad, lo religioso y lo espiritual, ¿no? Quien quiera siempre profundizar sobre lo religioso, el experto en religión, en filosofía de la religión, es Mircea Eliade, un gran filósofo experto en filosofía de la religión, Mircea Eliade, si quieren leer algo más de eso. Entonces, miren, yo siempre tomo un texto por tomar un texto, pero eso lo sabemos bien por experiencia personal. Tomo un texto de la Sagrada Escritura, hay miles de textos así. Este lo tomo pues por tener una relación grande también con el Carmelo. En el libro primero de los Reyes, que era el libro primero de los Reyes, primero segundo, pero el libro primero de los Reyes, hay un pasaje donde aparece el profeta Elías, un texto que ustedes seguramente han escuchado mucho, relacionado con los profetas de Baal, ¿no? Los profetas de Baal, pues era el dios Baal, pues obviamente, el dios Baal. Y Elías se definía como el profeta de Yahvé. Entonces son dos dioses enfrentados con el profeta Elías, que es el profeta de Yahvé, y 500 profetas que son los profetas de Baal. Hasta ahí eso es religioso, místico o espiritual. Religioso. Digo, pero para eso no podía poner un ejemplo hoy, actual, y es lo mismo. Elías está celoso porque estos no creen en Dios, en Yahvé. Y los de Baal celosos porque estos no creen en Baal. La misma peleita que no hemos superado nosotros con todos los que no son cristianos, católicos. Si son adventistas, testigos de Jehová, musulmanes, judíos, esos están más perdidos que el hijo del imperio. Y los perdidos somos nosotros. Cada uno a defender su Dios. Comienza la batalla, ¿no? El texto es ese, se lo recuerdo, que yo sé que ustedes lo han escuchado por ahí alguna vez. Bueno, muchas veces, porque eso generalmente sale por ahí con repetición, muy sucesiva, de una forma repetitiva, y sobre todo por ahí cuando llega la fiesta del Carmen y demás. Bueno, entonces comienza la batalla. ¿Cómo van a defender a su Dios? Porque el Dios mío es el Dios verdadero. ¿El de ustedes es el verdadero o es el falso? ¿No han averiguado? ¿No lo han puesto a prueba a ver? Bueno, entonces comienza un sacrificio, un altar, ¿no? Van a ofrecer justamente un sacrificio a cada dios. Ofrecer algo. ¿Les resulta familiar a ustedes? ¿O no? De acuerdo a la respuesta, el que responda más rápido será el mejor dios y el efectivo, y los otros pichurritos desaparecen. El primero que te haga el milagro es ese.